para lograr que la escuela se centre en los aprendizajes, se requiere de un liderazgo fuerte, profesional, que organice al conjunto de la comunidad educativa. Con eso quiero decir a los profesores en primer lugar, sobre todo, pero también a los padres, familia y a la comunidad, para que todos colaboren en el logro de esta meta, ¿no? De modo que escuela, familia, barrio están, digamos, coordinados en el sentido de hacer el esfuerzo y cumplir el rol que les corresponde a cada parte en el logro de los aprendizajes. Y por supuesto al director sobre todo le corresponde liderar y dar soporte pedagógico a los profesores para que los profesores de su centro o de su institución educativa digamos, tengan oportunidades de desarrollar las capacidades que requieren para obtener esos resultados, para que se organicen en equipo, para que trabajen de manera colaborativa, para que cooperen entre sí en el logro de este objetivo. El mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes no es labor de un solo profesor, es resultado de un trabajo coordinado y cooperativo de todo el equipo de profesores de un centro, con un líder que los apoye, les dé soporte y los oriente en esa tarea y sobre todo los guíe hacia ese resultado. Entonces el concurso busca, digamos, entre los profesores de la carrera pública magisterial, aquellos que tienen las mejores capacidades para liderar escuelas con ese objetivo y ese propósito, para darle soporte pedagógico al equipo de profesores, para gestionar el currículo, de modo de que el currículo colabore y sea planificado para estos fines, y también para hacer las tareas usuales de un director, que son también administrar los recursos humanos, los recursos financieros, los recursos materiales, el tiempo, para que se utilice el tiempo en la escuela en las tareas fundamentales y no se desperdicie el tiempo escolar, ¿no? Y también, por supuesto, para crear un clima adecuado, de modo que todos estén motivados para cumplir con la tarea y organizados para ello. En ese sentido, quería preguntarle sobre el concurso, sobre la naturaleza del concurso, que nos explique un poco las etapas, el porqué de las etapas, y luego de la selección, ¿no?, que tiene esas 3 etapas, vendrá una capacitación. Si también nos puede explicar en qué consiste esa capacitación que va a emprender el Ministerio de Educación. Sí, el concurso tiene 2 etapas. Una primera etapa, los postulantes se presentan a centros de evaluación donde hay aulas con computadoras para rendir una prueba nacional clasificatoria de 60 preguntas. Todos los que obtienen 43 puntos o más en esa prueba pasan a una segunda etapa. En la segunda etapa el postulante tiene que pasar por someterse a 2 instrumentos de evaluación, ¿no? El primero es la resolución de un caso de gestión práctica, de gestión escolar, una situación práctica de gestión escolar. Y allí se le presentará un caso, a cada postulante un solo caso. Él tendrá que analizar el problema que está implícito en ese caso, desagregarlo, analizar quiénes son los protagonistas, cuáles son las causas del problema, y luego plantear posibles soluciones a ese problema práctico. Y en tercer lugar, analizar la viabilidad, cuál de esas alternativas que él plantea es la que tiene más probabilidades, más viable para resolver el problema, dadas las circunstancias y el contexto, ¿no? El tercer instrumento es la trayectoria profesional. Cada profesor va a tener que registrar en una ficha, en un aplicativo, digamos, su trayectoria profesional dividida en 3 áreas importantes en la que está clasificada esa trayectoria, ¿no? La primera son sus estudios. ¿Qué formación adicional a su título profesional de profesor ha tenido él en el transcurso del tiempo desde que fue nombrado en la carrera pública magisterial? Entonces esto incluye estudios cortos, cursos cortos de especialización o cursos de 200 horas como mínimo. De formación de tipo académica. Exactamente, diplomados o posgrados, maestrías o doctorados. Y el puntaje
depende de si concluyó los estudios o logró su grado académico en el caso de los posgrados, ¿no? También, eso es básicamente entonces lo que incluye la sección de formación profesional y estudios. También se aceptan títulos de otras, o títulos no pedagógicos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un profesor que además tiene título pedagógico en biología, por supuesto ese título tiene importancia, especialmente si está relacionado con la especialidad que enseña, ¿no? O títulos en gestión, como por ejemplo administración educativa, que también van a tener un valor en el campo de la formación. En la segunda sección es la sección de méritos. Allá se va a valorar la producción intelectual que el profesor puede haber publicado, especialmente material didáctico, textos para ayudar a la enseñanza, textos dirigidos al alumno que pueden ayudar a la enseñanza, felicitaciones por acciones distinguidas que ha tenido en el proceso de su carrera, y digamos otras acciones por las cuales ha recibido un reconocimiento, ¿no? Y finalmente la experiencia profesional, ¿no? ¿Qué experiencia tiene como director, ya sea titular o encargado de instituciones educativas, tanto en el sector público como en el privado? Si ha sido director en una escuela privada, también tendrá un puntaje no igual al de haberlo sido en una institución pública, porque estamos buscando líderes para instituciones públicas, pero también tendrá su valor, ¿no? En la resolución ministerial que se publicó el 18 de septiembre, la de convocatoria, todos podrán encontrar la matriz y el puntaje que se da a cada uno de estos criterios, ¿no? Eso es lo que constituyen los dos instrumentos de la etapa local, ¿no? Y el profesor tendrá un mínimo puntaje que alcanzar en cada uno de los instrumentos, ¿no? Que esos son 15 puntos en el caso de la trayectoria profesional y 21 en el caso de la solución de casos. Hay 3 puntos que me llaman bastante la atención y de los que quería consultar. Por ejemplo, en el primero es que la prueba va a tener un componente informático muy importante, ¿no? Los directores tienen que, o los postulantes y las postulantes tienen que ingresar sus datos por computadora. Pero constituye una novedad, pero también un reto, ¿no? Para quienes van a postular a este concurso. Otro aspecto también es que, por ejemplo, las personas con discapacidad van a tener un puntaje adicional. Y un tercer punto es que es descentralizada y es participativa. Y en el caso de la participación se va a convocar también a sociedades, a organizaciones de la sociedad civil, como cuáles, por ejemplo, ¿no? Con mucho gusto. Sí, efectivamente, una de las innovaciones en esta evaluación es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Esas tecnologías de la información y la comunicación tienen ciertas ventajas importantes y también tienen desafíos, como usted muy bien me ha planteado, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Una de las ventajas es la seguridad, porque la prueba, digamos, en las regiones donde esto sea posible, porque tienen tecnología informática o infraestructura informática, banda ancha y acceso a internet suficiente, la prueba será transmitida electrónicamente, ¿no? Y cuando no existe eso, buscaremos otros medios para que sea transmitida o trasladada con suficiente seguridad. Pero en la mayor parte del territorio nacional va a poder ser transmitida de manera muy segura desde Lima a las regiones, sin necesidad de ser transportada físicamente, quiero decir, ¿no? Pero tiene desafíos también, y esos desafíos son dos, ¿no? Uno es el acceso a Internet, para la inscripción, porque el acceso a Internet lo van a tener cuando vayan al centro de evaluación el día de la prueba. Los centros de evaluación, por supuesto, que van a tener las condiciones que se requieren, pero en el caso de la inscripción, el profesor tiene que trasladarse mínimo al centro poblado más cercano. Estoy pensando sobre todo en los profesores rurales, que tienen que acercarse al centro poblado más cercano, que tenga una cabina de Internet para poder hacer su inscripción, ¿no? O para poder llamar por teléfono también al centro telefónico, a la central telefónica, que es una central totalmente gratuita para hacer sus consultas y las dudas, para absorber las dudas que tengan sobre el concurso.
Entonces sí estamos pidiéndolo especialmente a los profesores rurales que probablemente se inscriban sobre todo los fines de semana, que serán los momentos en que puedan trasladarse a los centros poblados. Pero en un centro poblado de 5.000 o más personas, o quizás un poquito más grande, podrán seguramente encontrar algún tipo de cabina, cabina telefónica o de informática donde puedan tener acceso a Internet. Seguro que tendrán que ser pacientes porque probablemente sea lenta la transmisión hasta que logren su inscripción, ¿no? Se está haciendo en el país todo el esfuerzo posible también por ampliar el acceso a Internet y cada vez más territorios en el país están teniendo facilidad para acceso a Internet. El otro reto es la familiaridad que tienen los profesores con el uso de estas tecnologías, ¿no? Bueno, en principio la gran mayoría de profesores tiene acceso a correo electrónico, ¿no? O sea, yo imagino que son muy pocos profesores los que no lo tienen. Además, si no lo tienen van a tener que crearlo porque la única manera de ingresar al concurso es, además de colocar su DNI, es colocar su correo electrónico porque tenemos que tener comunicación con todos ellos. Entonces lo van a crear y van a tener acceso a correo electrónico. Identidad digital. Yo creo que más del 90%, casi el 100% de profesores tiene correo electrónico y ya ha usado el correo electrónico. El resto es conocer el teclado, conocer el mouse. Si se tiene correo electrónico, se tiene familiaridad con el teclado y el mouse, ¿no? Pero además hemos colocado un simulador de la prueba en la página web de evaluación docente @perueduca.pe. Ellos podrán, los que se inscriben y verifican su inscripción, no basta inscribirse, tiene que haber verificado su inscripción en el Banco de la Nación para tener acceso a esa prueba. Entonces es muy importante que hagan ese proceso temprano y no esperen el último día. El último día es el sábado 12 de octubre a las 2 de la tarde. Después de las 2 de la tarde ya no podrán confirmar más, ¿no? Y no hay ningún plan algunos nos han preguntado, porque en Perú siempre se posterga, pero en este caso no podemos postergar porque hay una serie de procesos que hacer una vez se conozca el número final de inscritos, ¿no? Y hay una planificación. Una planificación estricta que si no la cumplimos no llegamos al 2 y 3 de noviembre, ¿no? Entonces, les recomendamos que hagan la inscripción no el sábado, sino los días previos y la verificación. Entonces, con esa verificación, solo los que verifican su inscripción pueden ingresar al simulador. Ese simulador tiene 10 preguntas que son similares a las que recibirán en la prueba de 60 preguntas el 12 y 3 de noviembre, y ellos podrán practicar todas las veces que quieran. Eso les va a permitir familiarizarse con el entorno, con el aplicativo, ¿no? Entonces, de modo que cuando van a la prueba ya saben exactamente cómo es la prueba, pueden ensayar cómo responden y familiarizarse también con el tiempo, porque el sistema les dice cuando ya tienen que acelerar porque la prueba se hace en 3 horas y 3 horas y 1 minuto ya no, porque a las 3 horas se cierra el sistema, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que lo pueden hacer antes de las 3 horas, y entonces tienen que tener un ritmo en la respuesta a las preguntas, ¿no? Y entonces ensayar es muy importante, de modo que cuando llegan allá sienten que se familiarizan. La diferencia es que son 60 y no 10, ¿no es cierto? Entonces los invitamos a practicar todo lo que sea necesario en ese simulador, ¿no? Ayer nosotros estamos teniendo diálogos virtuales con los profesores martes y jueves de 5 a 7 de la noche, y el día de ayer, la próxima semana, como el martes es feriado, va a ser miércoles y jueves, ¿no? 9 y 10. Tuvimos preguntas de una profesora muy interesantes, porque estos diálogos nos hacen tener ideas y nos ayudan mucho, porque no hemos puesto las respuestas correctas a las 10 preguntas, ¿no? Porque queríamos que ellos tuvieran una experiencia lo más similar a la prueba, y en la prueba su puntaje va a ser recibido 2 días después. No saben cuánto han acertado y cuánto no, pero creo que efectivamente ellos quieren saber cuáles son las respuestas correctas. Entonces estamos buscando para ver si ponemos un mecanismo que después pueda acceder, después de que hace su ensayo, contesta totalmente, pueda acceder a otro lugar de la página web donde están las respuestas correctas a esas 10 preguntas, ¿no?
Todas son preguntas aplicativas también, no hay preguntas solo memorísticas, solo de información. Todas son la aplicación del conocimiento a la resolución de una situación práctica. La diferencia es que en la prueba escrita marcan la alternativa correcta y en la solución de caso tienen que desarrollar todo un proceso de reflexión escrito, digamos, ¿no? Que también resulta importante, ¿no? Es otra manera de evaluar también su capacidad de dar respuesta a los conflictos y a los problemas que va a tener cotidianamente en la gestión de la institución educativa. Y sobre las personas con discapacidad que van a tener un puntaje adicional. Sí, la ley de personas con discapacidad establece que para todo concurso público debe el Estado concede a la persona con discapacidad 15% de puntaje adicional en su puntaje final, ¿no es cierto? Entonces, primero la persona con discapacidad tiene que haber pasado la prueba clasificatoria y haber tenido los mínimos puntajes en solución de casos y en su trayectoria. Entonces, si tiene al final de todo el proceso 72 puntos o más, esa persona recibirá 18 puntos adicionales a los que sumó al final por discapacidad. Pero para eso hemos creado, digamos, ¿cómo sabemos quiénes pueden recibir ese puntaje? En la ficha de inscripción hay un rubro que dice discapacidad que se despliega y donde el postulante tiene que marcar el tipo de discapacidad del que tiene, ¿no? Esto primero porque nos ayuda a identificar que si hay una persona con discapacidad visual, vamos a tener que tener una computadora en particular para esa persona que le facilite digamos, tener mayor, digamos, el tamaño de la... O con un sistema especial también. Exactamente, ¿no? Entonces, y bueno, si entra en silla de ruedas, tener también las disposiciones para colocarlo en el primer piso y no hacer que suba a un aula de segundo piso, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que asignarle el lugar adecuado. Y luego para poder identificarlo y si llega a la al tiempo final, al final del proceso, asignarle el 15% que le corresponde por ley. Esta persona, tiene que en el momento de, si llegó a clasificar al final, tiene que presentar un certificado de discapacidad, según la ley lo establece, que indique y verifique que está registrado hay un registro nacional de personas con discapacidad. Entonces tiene que tener un documento, ¿no? Porque que certifique, ¿no? Porque hay personas que a veces consideran que es una discapacidad algo que en realidad no está calificado como tal por los organismos competentes, ¿no? Y ahora quisiera conversar con usted sobre pasada etapa de la evaluación, la selección, sobre la capacitación que se va a desarrollar a partir del próximo año para que puedan ejercer su función al inicio del año escolar. Muy bien. También hay una etapa de designación, pero digamos, después de que termina el proceso, se le designa el cargo por estricto orden de méritos. Y si a pesar de haber aprobado la prueba, no alcanza un cupo, digamos así, o una plaza, porque aprobó, pero hubo alguien que tuvo un puntaje mayor que él y se llevó la plaza, aquellas plazas no ocupadas, que no fueron cubiertas porque o nadie se presentó o nadie obtuvo el puntaje suficiente, son sorteadas por estricto orden de mérito entre los que sí aprobaron la evaluación, ¿no? Entonces tiene una segunda oportunidad. Las plazas que no logran ser cubiertas son desiertas, son declaradas desiertas y entrarán en concurso el próximo año, ¿no es cierto? Pero luego de que ya están todos designados, los designados van a pasar a un programa de inducción de 10 semanas que los prepara para asumir inmediatamente el cargo, porque el cargo se asume a partir de enero del 2014, ¿no? Entonces, este programa va a ir acompañándolo durante las vacaciones escolares, preparándolo para asumir sus primeras tareas que tienen que ver con la planificación, la recepción de los profesores, la organización de los profesores, del currículum, del horario, todas las tareas que tiene que hacer un director normalmente
durante enero y febrero, mientras esperan los profesores y a los alumnos que llegan en marzo, ¿no? Este es un programa de 10 semanas que va a tener fases presenciales y fases a distancia, donde él va a tener que estar en la escuela haciendo tareas y avanzando en sus tareas. Luego de eso, terminado ese programa de inducción, también pasan a un programa de especialización de 2 años en gestión escolar con liderazgo pedagógico, que va a seguir reforzando sus posibilidades, sus competencias, le va a dar una certificación de especialización y a la vez lo prepara también para la evaluación de desempeño a la que todos estos profesores tendrán que someterse al tercer año de su gestión, porque como sabemos estos cargos son temporales y puede ser ratificado el director en el cargo si es que pasa satisfactoriamente la evaluación de desempeño a la que se someterá en el tercer año de su gestión. Es un proceso bastante exigente, pero la orientación que tiene es conseguir los y las directores y subdirectores que nuestra escuela necesita, ¿no? En ese aspecto, yo también quería decirle, ¿no?, sobre algunas palabras finales que tuviera, ¿no?, porque son relacionadas con las competencias que se busca. Creo que son 5 y sobre todo el proceso que se van a enfrentar el 2 y 3 de noviembre, ¿no? Como bien dijo, hay una planificación que se debe cumplir estrictamente para poder llegar en las mejores condiciones y para que también quienes van a postular puedan familiarizarse con la prueba. Así que mientras más rápido se inscriban, más van a poder familiarizarse, ¿no? Exactamente. ¿No? Bien, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, estamos haciendo un esfuerzo por renovar el liderazgo en las escuelas. Renovarlo no significa que todos aquellos que fueron o son directores actuales no puedan continuar siéndolo. Aquellos que tengan las competencias que vamos a evaluar podrán seguir siendo directores, va a valer mucho su experiencia, probablemente les va a dar una ventaja comparativa en el momento de la prueba, porque como hemos explicado, no se trata de una prueba de conocimientos, solamente de información, sino de aplicación de esos conocimientos a la solución de problemas. Y como ellos son personas que han estado solucionándolos cotidianamente, eso puede ser una ventaja comparativa en la evaluación. Pero queremos tener a las personas más calificadas para ejercer esa función de liderazgo pedagógico en las escuelas. Cuando digo pedagógico, tiene una enorme importancia este segundo adjetivo, porque lo que buscamos no es el tradicional director que tiene el 90% de su tiempo haciendo gestiones administrativas, sino que queremos otro perfil de director más preocupado por guiar y orientar al equipo de profesores y a los otros actores de la escuela hacia el logro de aprendizaje. Y eso significa preocuparse por darle soporte y apoyo pedagógico a su propio profesorado, por guiarlo hacia la meta, hacerlos que estén concentrados en las tareas más relevantes, que son los aprendizajes de los estudiantes, convertir la mejora de los aprendizajes en la razón de ser de la escuela y del trabajo de toda la escuela, y por supuesto de los profesores, y ocuparse por supuesto de las tareas administrativas, porque es necesario también las tareas administrativas, pero que eso no ocupe el 80% de su tiempo, como pasa actualmente, sino que se reduzca ese tiempo para que él esté en la tarea más importante, que es la que va a permitir que se alcance la misión y las metas de aprendizaje que se haya planteado en el plan institucional la propia escuela cada año, ¿no? Entonces, esperamos que la evaluación, no hay evaluación perfecta, no existe evaluación perfecta. Quizás no logremos tener todos los directores en la medida con las características que queremos, pero habremos dado un paso, esperamos, adelante en tener ese tipo de perfil de director en el futuro. Otras recomendaciones: no dejen para último minuto la inscripción. Es muy importante empezar, este fin de semana, inscribirse en línea, y luego el sábado, mañana, ir hasta las 2 de la tarde a inscribirse, y si no, hacerlo el lunes, que felizmente el Banco de la Nación va a atender. El martes será feriado, y el miércoles o el jueves a más tardar, no lo dejen a última hora, porque simplemente se van a
va a haber una concentración y una saturación el día sábado en las agencias del Banco de la Nación. Eso no es recomendable, pueden perder la oportunidad de inscribirse, ¿no? Y luego decir también algo que me había olvidado decir antes: no solamente tenemos el simulador en la página web, sino también hay una plataforma de material bibliográfico para leer con algunos ejercicios prácticos, y ellos pueden ingresar para leer algún material que les puede ser útil. No es un material, no es obligatoria la lectura, es por supuesto voluntaria, pero puede ayudarles revisar esos documentos para prepararse para las evaluaciones que vienen. Una preparación y un esfuerzo muy grande del Ministerio para poder brindar los instrumentos, las herramientas para este concurso, las facilidades para quienes postulen a ser directores y subdirectores. Y también hay, para cualquier duda, para cualquier pregunta, hay ese diálogo constante. Exactamente, están los diálogos virtuales. Esperamos que se conectan mucho personas de Lima Metropolitana y de Lima Provincias, y en particular de la costa, y también de algunas capitales de regiones andinas como Cusco, Puno. Siempre tenemos de esas regiones muchas preguntas, no tanto de la Amazonía. Ojalá que colegas que se conectan a este programa de foro educativo, que sean de la Amazonía, pasen la voz, porque necesitamos también recibir las preguntas. Es muy útil este diálogo, no solamente para ellos. Este es un diálogo que nos interesa mucho a nosotros, porque en las preguntas descubrimos situaciones particulares que de repente las normas y todos los documentos no han logrado resolver, porque no conocemos todas las situaciones particulares. Como una validación. Como una validación. Y situaciones particulares a veces nos sirven, como ya estamos haciendo, para agregar algo a la página web, para poner una información adicional. Entonces es tremendamente útil, nos ayudan a ayudar a todos los profesores para resolver los problemas que no conocemos en total y que el diálogo con ellos nos permite conocer. Un proceso muy participativo. Eso es lo que pretendemos. Queremos que se amplíe la participación, y esperamos que en los próximos diálogos virtuales se conecten mucho más profesores. En nuestro programa vamos a hablar principalmente de qué rol está llamado a cumplir el director, los directores, las directoras en nuestro país. La escuela de hoy presenta nuevos retos y también nuevas experiencias, nuevos aprendizajes. Así que para poder tratar este tema hemos invitado a Elizabeth Evans, directora del Instituto de Educación Superior Pedagógico, Calidad en Redes de Aprendizaje, CREA, y asociada de Foro Educativo. Agradecemos mucho su participación. Bienvenida. No, más bien, gracias por la invitación. Me parece que el tema en este momento, menos mal que se pone ya sobre el tapete y se le da la importancia que hace años debimos haberle dado, que es el rol del director en la escuela. Esta escuela pública, sobre todo, ha cambiado. Han cambiado también la forma, la visión de ver, la visión de nuestros niños, de nuestras niñas, las relaciones familiares, los maestros y maestras, la situación, el contexto en que viven, ¿no? y que son las personas o son los actores con los que tiene que interactuar un director y formar una comunidad educativa. ¿Qué está llamado el director en esta escuela de hoy? No la tenemos, ¿no? Con sus características muy particulares. Ajá. Bueno, mira, yo diría que todavía la escuela no ha cambiado. Yo creo que hay grandes intenciones desde las líneas conductoras de la educación en nuestro país, una gran necesidad, un haber descubierto la necesidad de cambiar la escuela, que la escuela ya no da más. La escuela peruana ha entrado en una crisis profunda. Es una escuela que ha venido simplemente sobreviviendo a lo largo de, diría yo, media década, ¿no? 50 años, no ha pasado absolutamente nada para cambiarla. Lo puedo decir con, digamos, experiencia personal, porque yo he sido directora de colegio público en el cono sur de Lima y he vivido la experiencia de ser una directora en una escuela que ya entonces notábamos que necesitaba muchísimos cambios. Estos no se han dado. Y otro de los aspectos que me parece importante es que la literatura internacional
nos planteaba hace mucho tiempo, por lo menos 20 años que se viene hablando de la necesidad de cambiar el estilo de liderazgo del director de la escuela. Recién ahora empezamos y me agrada saber que empezamos este camino porque el liderazgo de la escuela es muy importante. Muchos escritores dicen que una mala escuela, de hecho, tiene un mal director a la cabeza. Y si es una buena escuela, también tiene un buen director. Esto lo ratifican muchísimos escritores y muchísimos estudiosos de la escuela peruana, de la escuela universal, y que se puede corroborar en nuestra realidad, ¿no? Cuando tú ves, y ahora después hablaremos del estilo de liderazgo de los directores, pero cuando tú ves un director dedicado, un director que no es solamente una persona que aspira a ser un administrador, ¿no? O lo que en algunos momentos se ha llamado un gerente de escuela. Entonces se ubican como gerentes, pero alejados de una realidad. Y tomando la escuela más desde una visión empresarial, podrías Eso. neoliberal. Eso ha hecho mucho daño. Hemos concebido la escuela por un tiempo con unos criterios adoptados de la empresa privada y no la hemos visto, primero, como una escuela que tiene que estar al servicio de los alumnos, al servicio del aprendizaje de los alumnos. Y no solamente verlo como un servicio que puede ser bueno o malo, de acuerdo a cuánto pagas o cómo te comportas o cómo te ha tocado en la realidad peruana ser de la costa, ser de las ciudades, ser de las zonas rurales, sino que es una escuela que debería considerarse dentro de los parámetros de los derechos a una buena educación. El niño, la niña, la persona, el ciudadano peruano tiene el derecho a una buena educación, y no lo digo yo, lo dice desde la Constitución política, lo dice la Ley General de Educación, nos lo repiten muchos documentos, pero todavía tenemos que asumir ese gran reto, que es un derecho no solamente a ir a la escuela, a ser una personita en la escuela, sino a recibir una educación de calidad que lo pueda ayudar a enfrentarse a la vida y transformar también, reconocer las limitaciones, las fortalezas de su comunidad, de su barrio, de su colectivo, y poder transformar. Eso todavía estamos muy lejos de eso, ¿no? Entonces, ahora hay un momento especial, creo que se está asumiendo así desde el Ministerio y desde todos los entes de línea de la conducción educativa, que ahora sí hay que pensar en el director de la escuela o la directora. ¿Cómo debe ser un director o una directora de una escuela que sea un espacio de formación de ciudadanos y ciudadanas para el país que necesitamos? Bien. Podemos construir. Bien. Primero, quiero decir que esto está costando muchísimo a los directores y entiendo que hay muchos de ellos. Estamos en este momento, como el Instituto CREA, capacitando a directores en San Juan del Lurigancho y hemos llevado una capacitación en varias UGELs. Estamos encontrando directores que tienen la buena voluntad, pero que no saben cómo ser buenos directores. Pero están abiertos y van reconociendo las exigencias que se le plantea como director. Hemos tenido siempre un director que le podríamos llamar el director administrativo de la escuela, que podía responder a toda la documentación, que podía responder a veces, no siempre, pero a todos las exigencias de la UGEL, de las departamentales, del propio ministerio, y quedarse encerrado en su oficina haciendo todo este trabajo, quizá con apoyo de una secretaria, pero que no conocía su colegio, no conocía las personas que funcionan en el colegio, no conocía a sus colaboradores más íntimos, que son los maestros, y menos a los alumnos y a su familia y al entorno. Entonces un director ha sido muchas veces trasladado de una escuela a otra, como si
en realidad no existieran personas diferentes en cada escuela. Y esto ha hecho mucho daño. Y contextos diferentes también de cada escuela, ¿no? Claro, claro. Las condiciones de cada escuela, obviamente a veces los propios directores pedían cambios para estar más cerca de su casa, se les accedía a esos cambios, pero entendíamos que no se preparaba, no analizaba, no estudiaba cuál era la realidad, el entorno en el cual esa escuela está inserta, quiénes podían ser sus aliados en esta conducción de la escuela. Entonces ahora empezamos a tener a un director con otras exigencias, y las exigencias se dan en diferentes terrenos, ¿no? A ver, tenemos que el director o directora debe ser seleccionada por algunas actitudes y aptitudes personales que tenga. Tiene que ser una persona abierta al cambio. Tiene que ser una persona que se interese por otras personas, que tenga una capacidad innata para poder reconocer valores positivos, limitaciones en otras personas y estar dispuesto a ayudarlos y apoyarlos. Tiene que ser una persona que conoce también del campo de la administración. Es decir, quiero acentuar que no es cuestión de que ya no hacemos nada de administración. Pero no es solo administración. No solo administración, se complementan estas acciones. Y voy a hacer mejor mi administración si es que conozco con quienes trabajo. Este director que debe tener esas condiciones personales, psicológicas, tiene que ser una persona sana de manera física, pero también mental, ¿no? De poder tener buenas relaciones con las personas, pero además también se le pide tener un liderazgo. Y aquí entramos a ver qué cosa es liderazgo, ¿no? Algunas personas pensaban que uno nace con liderazgo y o eres líder o no eres líder. Y simplemente si no eres líder tienes que ser un seguidor toda la vida. Hoy en día ya los estudios psicológicos nos dicen que efectivamente algunos nacen con ciertos rasgos para el liderazgo, pero el líder se hace, no solamente nace líder. Y se hace en el esfuerzo cotidiano por justamente desarrollar estas cualidades personales, psicológicas, afectivas, mucho conocimiento sobre las personas y cómo las personas se motivan para poder trabajar. Y sobre todo, hoy en día, saber trabajar en equipo, ¿no? Es decir, entonces, las personas que son elegidas para ser directores tienen, y me alegro que va a haber una evaluación para poder distinguir quiénes pueden y quiénes no pueden, tienen que pasar por... Exacto. No, y además me parece muy, muy interesante e inteligente la propuesta, además muy transparente. Yo creo que tenemos que entender que las evaluaciones en nuestro país, pero las evaluaciones en el sector educación, tienen que ser muy, muy serias. La gente tiene que saber qué cosa, a qué se va a someter, qué cosa le van a preguntar, y además quiénes van a ser esas personas idóneas, responsables, serias, y con ética, que les van a aplicar estas pruebas. Hemos tenido experiencias muy lamentables en los últimos años y la gente ha perdido la confianza, la fe en las evaluaciones. Entonces, todavía hay esa duda de que me preparo, pero si viene alguien al cual no le caigo bien o que no coincido con sus ideales, ya sea personales o políticos, no me van a aceptar. También eso es importante, que en esta evaluación se trasluzca todas estas cualidades de una evaluación seria, porque después vienen las evaluaciones para los profesores, ¿no? Todo el mundo va a estar a la expectativa de cómo procede este momento de evaluación, que como tú dices tiene 3 etapas y son etapas bastante bien estudiadas
para poder ir identificando primero qué tipo de persona se acerca para ser director. Obviamente tenemos estudios de diferentes expertos y uno de ellos al cual me gusta rescatar es a Bernard Bass. Bernard Bass nos habla, después de haber trabajado muchísimo con el tema del liderazgo y ver que hay liderazgo psicológico, sociológico, profesional y en este caso pedagógico, nos habla de algunos condiciones o perfiles de un buen director. Esto después de hacer muchos estudios se han realizado en países como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, y también se han traído a Chile, Colombia. Yo estoy inmersa en un estudio acá en el Perú. Se ha contrastado en varias realidades. Sí, exacto. Pero todas nos dicen que este director debe tener varias dimensiones. Una de ellas es que debe tener carisma personalizante, es decir, que debe tener esa capacidad de influenciar a otras personas, de ser reconocido por otras personas como el líder, no solamente ser impuesto como el líder, sino que al tener propuestas, al tener esta visión nueva de la escuela, tenga la capacidad de transmitirla, de contagiarla a las personas con las cuales colabora en la escuela, ¿no? Obviamente esto requiere un entusiasmo grande, no podemos tener una persona apática que simplemente llega a la escuela y sale de la escuela de manera automática. En segundo término, otra dimensión que Bass considera que es importante es la consideración individual. Esta persona debe saber tratar a cada individuo como una persona importante. Debe saber interesarse en cada persona, en lo que trae de positivo y en lo que de repente trae de limitaciones para ayudarla a superar. Entonces, los colaboradores, a mí no me gusta decir seguidores, ¿no? A mí me gusta decir que los colaboradores del líder son las personas que se van a reconocer como personas válidas en el esfuerzo conjunto que se va a hacer. En tercer lugar, Bass nos habla de la... reafirma también. Así es, esto tiene que ir creciendo, ¿no es cierto? Si yo llego a un colegio y me tratan bien, trato de dar lo mejor de mí y trato de también ponerme... Exacto. Superarme. Sí. Otra dimensión importante en los directores es la estimulación intelectual. Esto es hacia sí mismo, el director tiene que exigirse a sí mismo una renovación constante, mucha lectura, mucho aprendizaje, no solamente de lo que lee, sino de lo que ve en su entorno, de lo que otras experiencias le están demostrando. Pero también tiene que crear procesos creativos en sus colaboradores, en los profesores, y de alguna manera crear estos procesos que sean estimulantes para favorecer permanentemente el cambio y la mejora. Si yo no los estimulo a seguir pensando, los profesores van a seguir en las rutinas cotidianas, diarias, y no tratando de ver cómo mejoro cada día, cómo me planteo nuevos retos cada día. La inspiración debe de mover con optimismo todo el equipo, debe hacerlo sentir que la institución es importante, que la gente quiere la institución y le ve un futuro a la institución, y de esa manera contagia, anima, inspira al resto del equipo. Por último, hay una dimensión que se llama la tolerancia psicológica. La tolerancia psicológica muchas veces no es considerada y a veces pensamos que cuando estoy cansado, cuando estoy demasiado aburrido, puedo explotar y la gente tiene que entenderme. La tolerancia psicológica implica que yo me conozco a mí mismo, yo me controlo a mí mismo, yo controlo mis emociones, pero también sé ayudar a que los otros también la controlen. Entonces yo respeto al grupo, yo respeto las opiniones del grupo, yo tomo en cuenta lo que el grupo dice
y me someto a las decisiones que, bien tomadas, obviamente, del grupo, van a ser las que van a liderar. Entonces no me impongo. Yo sé respetar y saber que en el equipo, en el conjunto de trabajo, va a haber una conducción adecuada. A veces, entonces, los directores tienen que hacerse a sí mismos invisibles, a veces tienen que hacerse de lado para permitir que fluyan algunas ideas y algunos proyectos y propuestas que nazcan de los propios profesores. Entonces, estas consideraciones que muchos de los expertos están tomando en cuenta, el ministerio también lo está tomando en cuenta para poder evaluar a los directores. Y en esta evaluación se va a tomar en cuenta, obviamente, las convicciones que tiene el director acerca de la educación, lo que sueña como necesario para una buena escuela pública en nuestro país, y luego también tomar en cuenta que esto tiene que ser compartido por el grupo. Si no es compartido, entonces solito el director, o por más buena persona que sea, no va a poder conducir el colegio. Todos tienen que integrarse a un equipo para trabajar de manera conjunta. Pero aquí hay algo importante. ¿Nos integramos para qué? Nos integramos porque somos docentes, educadores, y nos interesa y nos mueve la necesidad de que nuestros alumnos logren buenos aprendizajes. Esto tiene que estar realmente como meta muy clara de todo el equipo. Tiene que estar integrado a todos los procesos de conducción de la escuela, tiene que estar en la planificación de la escuela, tiene que estar en todo el seguimiento, tiene que estar en la evaluación. Y cuando yo encuentro que mis alumnos no han aprendido, algo está pasando y yo tengo que ayudar como director o directora a mis profesores a reflexionar sobre qué es lo que está pasando en la escuela, qué hemos hecho, qué no hemos hecho, qué más podemos hacer para lograr los aprendizajes que están establecidos. Antes yo me acuerdo que los directores decían, bueno, no logramos el éxito total, no logramos cubrir el currículum porque nuestros alumnos son pobres, nuestros padres de familia son analfabetos, hay familias disfuncionales, los niños no comen bien. Bueno, yo les decía, pero si todo eso sabemos, cuando venimos a la escuela pública, sabemos que vamos a enfrentar esa realidad. Entonces, si nos decimos buenos docentes, tenemos que saber qué instrumentos, qué herramientas, qué estrategias aplicar en ese contexto. Para enfrentar la situación. Exacto. De lo contrario, no me puedo llamar yo un buen docente. Y no puedo decir que mis prácticas son buenas o son exitosas solamente porque yo enseño. Hoy día el peso está trasladado a que mis alumnos aprendan. Y muchas veces los alumnos aprenden no solamente porque tienen un buen profesor. Eso es muy dañino. Tenemos que tener equipos de docentes buenos en las escuelas. Y un buen clima escolar también. Y exactamente, es el otro tema que iba a tratar, ¿no? El clima institucional que debe ser promovido desde la cabeza, pero no solamente por la cabeza. Todos debemos de traer una buena actitud al centro educativo y debemos promover el entusiasmo, la alegría, la necesidad de aprender. Esto obviamente se logra conociendo el entorno, el clima institucional que vamos a fomentar, que implica respeto, tolerancia, implica reconocer a las otras personas, implica reconocer que cada cual trae algo de valor y ayudarlo a que se integre al equipo y no más bien empujarlo y dejarlo de lado. La escuela enseña mucho, no solamente por los conceptos que digamos se difunden, sino por el modelaje que hace la escuela de una sociedad democrática, participativa, respetuosa, tolerante, que acepta la diversidad como algo positivo,
no como algo exacto. Entonces, si yo tengo una escuela que se mueve en esa dirección, porque todos trabajamos, pero porque la dirección y los profesores asumen su responsabilidad frente a crear un ambiente sano, alegre, estimulante para el aprendizaje, que entienda que cada alumno es un ser en sí mismo y que es un ser diferente, y que mis estrategias tienen que tomar en cuenta las inteligencias múltiples, que tienen que tomar en cuenta los estilos de aprendizaje, los ritmos de aprendizaje de los alumnos. Claro, todo esto puede parecer muy nuevo para los profesores. Por eso tenemos que dar pasos gigantes. Y aquí yo quisiera acentuar que también nos preocupa mucho lo que sería la capacitación o la formación permanente del docente. El mejor lugar para realizar la formación permanente del docente es en la escuela. Y en este aspecto también quería preguntarle, sí, en cuanto a capacitación. Yeah. En el Instituto CREA, ustedes tienen una permanente interacción. Así es. En este proceso que están desarrollando con los directores. Uh-huh. ¿Qué necesidades han manifestado? Yeah. ¿No? En todo este proceso, ¿qué es lo que sienten que es más difícil para ellos, que es mucho más fácil? ¿Cuándo se sienten limitados? Yeah. ¿Cómo se sienten con mayor poder de acción también? Ya. Sí, mira, yo siento que los directores que están asistiendo a los cursos de capacitación están planteando sus grandes preocupaciones. Primero, que ellos no fueron formados en este tipo de liderazgo, ¿no? Entonces traen un vacío muy grande, pero aquellos que se mueven por motivos más humanos, más personales y más también profesionales, de saber que realmente tienen que ser los líderes en una escuela, nos dicen que muchas veces se enfrentan a profesores que traen desidia, desinterés, falta de motivación. No saben cómo trabajar con estos profesores. Y muchas veces esos ánimos de estos profesores que no están preparados para ser esos profesores que necesita el país en este momento, traen abajo el ánimo y el espíritu en la institución educativa. Quieren saber cómo tratar con estos profesores, cómo movilizar a los profesores, cómo movilizar el ánimo de los profesores. Y yo entiendo esto porque cuando yo era directora, mi ideal era que todos los profesores llegaran al colegio sintiéndose que entraban a un sitio que eran acogidos, que eran respetados, que eran tomados en cuenta y que se sintieran felices. Si un profesor se siente feliz en el colegio, entonces va a dar lo mejor de sí y va a hacer felices a los alumnos. Yo creo que esta es una preocupación. La otra preocupación que tienen los directores, y creo que esto hay que hacer traslado a las instancias del gobierno, es que se sienten abrumados por la cantidad de documentación que se les exige. Entonces, el peso administrativo todavía no ha sido relevado con otras formas. Se le pide mucha documentación, muchas copias diferentes de documentación. Entonces dicen, bueno, voy a ser buen líder, pero ¿en qué momento cumplo con las otras exigencias? Entonces, así como le vamos a pedir al director y directora de la escuela que asuma su rol de líder que contagia, que entusiasma, que genera aprendizajes mejores, tenemos que darle tiempo. El tiempo es importante. El director dice, sí, ahora me van a exigir que yo conozca de pedagogía mucho más de lo que hacía antes, que yo me actualice en pedagogía, que conozca de estrategias, que me acerque a los profesores, que entre a sus aulas, que reconozca quienes están enseñando bien, que pueda analizar los resultados de los exámenes de los alumnos y saber de qué manera los están evaluando, cómo los están tomando en cuenta,
Si es que hay alumnos que quedan rezagados, hay algún esfuerzo de los profesores por ponerlos al día, porque el ministerio dice nadie queda atrás, ¿no? La educación avanza y nadie queda atrás. Entonces, esto hay que llevarlo hasta la última escuela. Pero los directores sienten que estos retos están bien, los entienden, los van asumiendo, quieren aprender más, pero están asustados porque la carga administrativa no se reduce. Y ahí también creo que hay que hacer un gran esfuerzo de parte de las diferentes instancias del sector educación para ver qué es importante y cómo le trasladamos alguna de estas. Primero, que hoy en día existe ya la automatización y los medios de informática y comunicación que deberían de hacer mucho más fácil y sensible el que el ministerio tenga la información rápida y eficaz, y no tengan que estar corriendo los directores con un montón de papeles al UGEL y reclamando por los profesores. Otro tema es el que los directores no pueden hasta ahora elegir a sus profesores. Yo creo que los directores deberían de tener algún tipo de influencia en quién llega a su colegio y quién se queda en su colegio y qué tipo de profesor requiere para su colegio. Le llegan y los tienen que aceptar, sean buenos, sean malos, y a veces no pueden decir nada al respecto. Esto es algo. Y luego también hay una carga de denuncias contra los directores que no son resueltas eficazmente y a tiempo. Yo creo que estas mismas orientaciones que se van a aplicar a la evaluación tienen que ser tomadas en cuenta para las evaluaciones de todas estas denuncias, porque muchas veces son denuncias malintencionadas, son denuncias contra buenos directores que están tratando de hacer las cosas bien y que algún individuo... De cambiar. Exacto. Algún individuo se siente afectado porque justamente no quiere cambiar, quiere continuar. Yo he sido profesor así toda mi vida, me quedaré así y no el director no tiene derecho a exigirme. Entonces, ahí tiene que haber un trato mucho más humano al director para acompañarlo. Yo siento que se está dando un paso importantísimo, porque mi teoría, mi tesis parte de que primero hay que seleccionar bien a los directores. No cualquiera puede llegar a ser director, por muy buen maestro que sea. A veces se pierde un buen maestro y se gana un mal director, ¿no? Para trasladar a alguien que no tiene las condiciones, las cualidades, todas estas aptitudes y actitudes del buen director. Y por otro lado, creo que también tenemos que ver qué otras asignaciones, qué funciones le asignamos al director para que también pueda ser un líder, ¿ya? Si yo simplemente lo pongo en una escuela y le exijo un montón, pero por otro lado no le doy primero la capacitación que se dice que va a haber, ¿no es cierto? Después de la selección va a haber una capacitación. Eso me parece excelente, porque si estamos reconociendo que estamos en una nueva etapa y que tienen que entrar a ser un nuevo tipo de director, tienen que saber qué se les va a exigir. Y en tercer momento tiene que haber un acompañamiento humano, un acompañamiento permanente, un acompañamiento de personas que tengan la experiencia, tienen el conocimiento para poder ir ayudándolos a solucionar los problemas que se van presentando. Cuando uno tiene a su cargo un grupo de colaboradores, ponte tú, el término medio sería 40, 50 profesores, tienes cientos de alumnos, tienes a su vez las familias de los alumnos y tienes toda la problemática que generalmente enfrenta un director de escuela pública, que es una problemática de un sector, un barrio pobre con una serie de necesidades, y que también se nos pide que influenciemos y que busquemos alianzas en esa comunidad para poder transformar la comunidad. Yo reconozco que la escuela muchas veces refleja
lo que está sucediendo en la comunidad, ¿no? No puedes tener una escuela isla y tener todo marchando bien en la escuela y en la comunidad la gente que no se entiende, no se trata bien, no se respeta, no hay un cuidado del medio ambiente, no hay líderes respetables. Entonces, todo esto. Y el otro tema que también creo que no se entiende muy bien es el tema de rendición de cuentas. Un director va a tener que rendir cuentas, no solamente informar. Los directores entienden que ellos deben informar y hacer su informe al Ministerio de Educación, pero como empleados públicos nosotros nos debemos a la sociedad. Nosotros estamos cumpliendo como directores un rol que la sociedad nos encomienda, que es conducir esa escuela. Obviamente los profesores también, ¿no? Y así como nos pagan por hacer ese trabajo, nosotros también tenemos que ser lo suficientemente abiertos, honestos, honrados, éticos, de poder presentarnos ante la opinión pública y decir qué hacemos bien, qué no hacemos tan bien y por qué, y cómo necesitamos apoyo de tales o cuales instancias. Entonces, esta cultura de la información, la transparencia, la rendición de cuentas, todavía no está instalada en nuestra sociedad. Y yo creo que la educación debería de ser un camino importante para educarnos todos en saber que si es que nos entregamos a ser un empleado público como somos los directores, a veces no nos consideramos, nos consideramos víctimas de los empleados públicos, pero los directores y profesores también son pagados por el Estado para cumplir con ciertas exigencias y ciertos retos y ciertas obligaciones. Y tenía una pregunta relacionada con la relación del director con los niveles intermedios de gestión, por ejemplo, la SUGEL o las direcciones regionales. Sí, bien, justo lo que te decía, ¿no? Yo creo que ellos sienten que hay una presión muy fuerte, que por un lado les exigen y se habla de este liderazgo pedagógico, pero por otro lado no hay el apoyo, no hay la consideración y se les sigue todavía tratando con las metodologías y las estrategias pasadas, antiguas, ¿no? De pedirle una cantidad enorme de documentación. Por lo menos eso es lo que manifiestan los directores, que tienen que cumplir con muchas exigencias y además tampoco se les consulta. Muchas veces se diseña estrategias desde las UGELes para implementarse en cada una de las asignaturas, para poder estar al día, para rendir cuentas, para hacer los momentos de plan de mejora, para hacer los momentos de implementar esta suerte de momentos de compartir con la comunidad, pero no se les consulta a ellos cómo debe ser, cuál sería la mejor forma, y de repente hay que hacerlo en un proceso, no hacerlo totalmente el primer año. De repente lo más importante es que vayamos implementando estas normas de manera procesual para poder ir viendo resultados. Ellos ahora se sienten que hay muchísimas normas que desgraciadamente en gobiernos anteriores no se han interiorizado. Nosotros tenemos una ley de educación del 2003, una ley general de educación que ya lleva 10 años. Los directores no la conocen, no saben qué dice la ley de educación. Luego tenemos un proyecto educativo nacional que fue aprobado así por una firma nomás del presidente, pero que fue consensuado a nivel de toda la sociedad peruana, con muchos representantes de diferentes instituciones, representantes de escuelas, profesores, directores. Este proyecto educativo nacional, que es la visión de educación a futuro que queremos al 2021, tenemos que ya estar implementando, pero los profesores no saben cómo. Y si no hay un conocimiento del proyecto educativo nacional, no se puede hacer el proyecto educativo institucional. Exacto. Muchas veces
tienen el proyecto educativo institucional, pero se copiaron de otro o algún iluminado en el colegio lo hizo, y a veces cuando uno les pide que le enseñe, no saben a dónde está, lo tienen guardado, archivado en alguna caja para que no se les pierda, pero el proyecto educativo institucional debe reflejar esa cultura, esos misión, visión y objetivos que nos hemos trazado en conjunto en la institución educativa. Entonces tenemos eso. Ahora tenemos el marco de buen desempeño docente que los directores también deben conocer para poder inspirar, motivar, animar a los profesores a trabajar en estas 40 desempeños. Lo sienten muy cargado, algunos no lo entienden totalmente. Bueno, eso también sugiero que se pueda normar de alguna manera como una forma gradual de ir acercándonos al mejor nivel de desempeño, para que no sientan que todo tiene que cambiar y cómo cambiamos todo tan rápido, ¿no? Ahora sale con la directiva para la evaluación, sale una aproximación a un marco del buen director también, ¿no? Y también esto, si bien estoy de acuerdo y son algunos de estos temas que hemos venido conversando ahora, es bastante nuevo para los directores, cómo interpretan, cómo analizan esto. Y bueno, decir que en nuestra profesión docente tenemos que tener personas amplias, analíticas, críticas, propositivas, que podamos trabajar en equipo y podamos ir desarrollando la identidad de nuestra institución educativa en el contexto de estos lineamientos y las políticas generales que se nos van planteando. Una consulta: cuando un director o una directora siente que no hay una información, digamos, no por desconocimiento, sino porque dentro del marco de normas o políticas no hay la respuesta a un problema específico, ¿cómo puede resolverlo? ¿A quién puede acudir? Ya, hoy en día se habla mucho y se está haciendo esfuerzos muy interesantes en la formación de redes educativas. Las redes educativas nos sirven para confrontar con otros directores, otros pares, sobre lo que están haciendo y cómo van solucionando los problemas, porque los problemas son de muchísimas condiciones y muy variados. Nos puede venir todo tipo de problema y efectivamente los directores no se preparan para esto. Obviamente las instancias como la UGEL deberían de tener personas que atiendan estos requerimientos, que los directores sientan que en su UGEL tienen a profesionales, expertos, les llaman especialistas, estos técnicos deben llegar ahí porque, y creo que bueno, también va a haber una evaluación más adelante para seleccionar a los directores de UGELes y a los especialistas. Estas deben de ser personas que no solamente conocen toda la normatividad, sino también han vivido las experiencias, porque yo no puedo ayudar a otros si es que yo vengo simplemente de creerme que soy algo superior y estoy distanciado de la realidad. Pero yo creo que aquí el director o directora tiene dos ámbitos. Uno debería ser una UGEL mejor equipada para responder. Hoy en día yo conozco a algunos directores de UGELes que ahora sí son profesionales de la educación, ¿no? No solamente gente que llega ahí para liderar la administración, sino son líderes pedagógicos que han llegado a ser director de la departamental o director de la UGEL, con todas las características para modelar lo que debería ser la conducción y el liderazgo. Y los directores de escuela deberían de tener la confianza de poder acercarse y tener reuniones periódicas para tratar estos temas que para ellos se les presenta difíciles y cómo los pueden abordar. ¿Algunas palabras finales? ¿Un punto que quisiera precisar, agregar
o dar un mensaje a los directores y directoras que nos están escuchando. Bueno, yo lo que quisiera decir es que realmente ya llegó el momento para que la educación empiece a despuntar, empiece a destacar en nuestro país, que estamos reconociendo algo tan importante que es la conducción de los líderes pedagógicos en las escuelas, y con estos líderes bien seleccionados, bien capacitados y acompañados, yo creo que próximo año podemos hablar de las escuelas exitosas o las escuelas democráticas o las escuelas eficaces o eficientes, como querramos llamarlas, pero que debemos empezar ya no solamente a tener profesores destacados, sino a escuelas destacadas, que implica un trabajo en conjunto, implica un trabajo de equipo, implica un compromiso y una ética profesional muy fuerte de asumir mi tareas, y ahora dentro de un esfuerzo también de una carrera docente que abre caminos, promociona la mejora de la educación y promociona campos de mejoramiento y perfeccionamiento de los docentes. Entonces, yo diría que el próximo año ya debemos empezar a ver inicios de cuáles son estas escuelas destacadas en nuestra realidad peruana. Tenemos un buen punto de partida con este proceso de selección. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias.